Tenemos que empeñarnos en ser uno. Entonces, con el vínculo de la paz de Cristo, que es la que nos une, ¿no? Y eso, que tenemos que unirnos de esa manera. Entonces, sigue diciendo la cita de los Efesios, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. Que seamos uno, básicamente. Sea la vocación de la Iglesia es ser una en sí misma y ser una con Cristo. Entonces, a partir de este versículo, es como podemos decir que sigue el credo, creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica, que lo iremos viendo a lo largo de estos días. Entonces, tenemos que colocarnos antes del Génesis para entender la Iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está en el eterno presente. Entonces Dios lo ve todo siempre, de una mirada simple, lo abarca todo, todas las épocas, todas las edades, desde el principio hasta el final de la historia nuestra. Entonces, desde el principio, Dios contempla, al mirar al Verbo, contemplaba lo que se llama el Cristo total. Es decir, él contemplaba al Verbo, pero veía a Jesús y a su Iglesia unidos. Eso es lo que se llama el Cristo total. El Cristo total es que Cristo es cabeza y su cuerpo místico es la Iglesia. Y eso ya desde el principio, desde toda la eternidad, Dios estaba contemplando eso, al ver al Verbo. O sea, a nosotros, en Cristo, unidos a Cristo, como Iglesia. Entonces, en ella se complacía. Porque tú eres mi hijo en quien me complazco. Cuando el Padre ve al Hijo, nos ve a nosotros, porque ve y contempla al Cristo total y se complace. Entonces se complace en su Iglesia, ama a su Iglesia. Es una mirada de amor la que tiene el Padre sobre nosotros, por mucho que nos dediquemos a pelearnos los unos con los otros. Nos mira con amor. Entonces, Dios orientó toda la historia de la salvación mirando siempre en relación, todo giraba en torno al Cristo total. ¿Bien? Entonces, por eso se dice que todo fue creado por Cristo, no solo porque Cristo participó en la creación, sino porque fue hecho para Él, para Cristo. Entonces, si eso es así y contemplaba todo desde el principio y nos contemplaba a nosotros desde el principio, quiere decir que todo fue hecho para la Iglesia. Fue hecho para Cristo, para la Iglesia, indisolublemente unido a eso. Es brutal. Y si tú eres Iglesia, lo hizo todo para ti. Entonces, la Iglesia ha nacido principalmente de un don absolutamente pleno y total de Cristo por nuestra salvación. O sea, ha creado esa Iglesia porque sin eso no íbamos a ser salvados. O sea, el medio que ha usado Cristo para salvarnos no ha sido individual, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, sino que nos salva en la Iglesia. Ese es el medio por el que Dios ha querido salvarnos, ¿no? Entonces, el agua y la sangre que constan, esto lo dice el Lumen Gentium, el punto 3. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son el signo y el crecimiento, son signo de nacimiento, pero también de crecimiento de la Iglesia. O sea, el agua y la sangre que brotan del costado, igual que no se detiene, sino que va cayendo y va brotando, es como un movimiento, ¿no? Es un movimiento, pues de esa misma manera la Iglesia no nace del costado y se queda inmóvil, sino que hay un movimiento, ¿no?
porque hay un derramamiento de gracia y amor sobre la Iglesia. Por eso no es solamente su nacimiento, sino también incluye su crecimiento. Entonces, cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, ¿no? He cumplido todo lo que me encargaste, ninguno de estos se ha perdido, sino el Hijo de la predicción, ¿no? Pero dice que he cumplido todo lo que me encargaste. Entonces fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente a esa iglesia. O sea, no nace la iglesia y la abandona, sino que necesita el Espíritu Santo, por eso es enviado, para que sigan ese crecimiento de la iglesia santificada. Y de esta manera, los creyentes, los que pertenecemos a la iglesia, pudiéramos ir al Padre a través de Cristo, y esta es la frase del Lumen Gentium 4, y también está en el catecismo en el punto 767, nosotros llegamos al Padre por Cristo en el Espíritu que es el alma de la iglesia. Por eso es necesario que el Espíritu Santo fuera enviado, se derramara sobre la iglesia, porque digamos que en ese ambiente de espíritu, en ese medio que es el Espíritu Santo, es como Él, lo vamos a ver después porque es precioso, Él nos une a Cristo, el Espíritu Santo nos une a Cristo y por eso podemos llegar al Padre. Sin el Espíritu Santo no podríamos unirnos a Cristo. Imposible. Y si no nos podemos unir a Cristo porque no tenemos el Espíritu Santo, no podemos llegar al Padre. Entonces, donde está la iglesia, siempre, siempre va a estar el Espíritu Santo. Si la iglesia es una persona sola en el Nepal, perdón, como ha ocurrido, porque allí está prohibido, lo sabéis, las religiones están perseguidas, entonces, sin embargo, hay, pero están escondidos. Lo que se llama la iglesia, se me ha olvidado. La iglesia, voy a cortar y ahora lo miro, pues me está olvidando la palabra. Bueno, entonces estamos hablando de la iglesia perseguida, ¿no? La iglesia oculta. Entonces, sí, nada más que hay un misionero, un sacerdote en el Nepal, ese sacerdote es iglesia, es la iglesia de ese sitio. Y allí, en la iglesia de ese sitio, va a estar el Espíritu Santo, siempre. O sea, no le va a dejar solo porque es la iglesia. Entonces, ¿y dónde está la iglesia? Está el Espíritu de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Está también la iglesia y toda gracia. Número del Catecismo 797. Donde está el Espíritu de Dios, está la iglesia. ¿Seguro? Entonces, si tú sientes el Espíritu de Dios es porque hay una iglesia. O sea, hay gente creyente, hay gente unida a Dios. Si no, no estaría. Y siempre va a haber gracia. Siempre. Otra cosa es que tú te abras más o menos a la gracia, pero a verla, la hay. Entonces, y además dice toda gracia. Toda. O sea, no. El Espíritu Santo no va a derramar, que esto tenemos nosotros un poco idea de eso, de que en algunos países el Espíritu Santo como que se vuelca más que en otros, y que como se derrama más la gracia en unos sitios que en otros, y que como que el Espíritu Santo sí que es cierto que reparte los dones y los carismas, pero están todas. Es decir, en todas partes donde está la iglesia, aunque sea el misionero que está en el Nepal, todas las gracias de Dios están presentes. Entonces, si la iglesia se abre a recibir esas gracias, puede acceder a todas. Si es un grupo de personas, se pueden acceder a todas las gracias que Dios puede repartir. No niega ninguna gracia a ninguna iglesia. Me estoy refiriendo en este caso a iglesias locales, ¿eh? Luego hay que pensar en la iglesia general. No niega ninguna gracia a Dios. La reparte, pero no la niega. Entonces, Pentecostés es pues el momento en el que la iglesia que ya había nacido en el costado de Cristo se manifiesta. Se manifiesta. Es como si durante un tiempo hubiera una vida oculta de la iglesia. Muy poquitos días, porque estamos hablando de la ascensión a Pentecostés. Pero hay un periodo de vida oculta de la iglesia que nadie sabe que existe. Que eso recuerda un poco al periodo de la infancia de Jesús, en el que nadie sabe, porque hasta que Jesús no se manifiesta,
en las bodas de Caná, y cuando hace el llamamiento y todo eso, no, hasta ese momento, hasta que llega la vida adulta, no se conoce. Pues la iglesia no es que aparezca en Pentecostés, la iglesia no nace en Pentecostés, nace en el momento de la muerte de la cruz, del costado de Jesús. Y hay un tiempo en el que la iglesia está escondida, que está en oración, porque le dice Jesús a sus discípulos que estén en oración. Están en oración, en ayuno, con la Virgen, esperando al Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo tienen la fortaleza de salir a la vía pública. Si nos fijamos en Jesús, se va al desierto, porque es el Espíritu Santo quien le impulsa. Él no comienza su vida pública a evangelizar ni nada hasta que el Espíritu Santo le marca el momento. Así la iglesia hace lo mismo, hasta que el Espíritu Santo no se manifiesta en Pentecostés, no impulsa a la iglesia a salir. Entonces, dice 1 de Juan 5:8, pues son 3 los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan en uno. El agua, la sangre y el Espíritu dan testimonio en la tierra. Y los 3 concuerdan en la iglesia, hasta el Espíritu, la carne y la sangre de Cristo. Entonces, y es que no se había dado aún el Espíritu porque Jesús no había sido todavía glorificado. Juan 7:39. Entonces, tenemos que irnos otra vez a la cruz para hablar, creo que acaba de entrar María Alejandra. Tenemos que volver al punto exacto de la cruz para ver cuándo nace la iglesia. Porque en la cruz lo que hace Cristo es expirar todo el amor que tiene por su iglesia, que es el Espíritu Santo. O sea, el amor que tiene Cristo por su iglesia es el amor de Dios. Todo el amor, absolutamente todo el amor. Por lo tanto, todo el amor es el Espíritu Santo. Entonces lo que hace Cristo en la cruz es expirar todo el amor que tiene. Si nosotros pudiéramos volcar todo el amor que tenemos hacia una persona y que se encarnara en cierto modo, sería algo similar a lo que hizo Cristo, ¿vale? Todo el amor condensado que nos tiene es el Espíritu Santo. Así de grande es el amor que nos tiene. Entonces, esa frase, por cierto, la de que el verbo expira el amor, es una frase del cardenal Schönborn, que lo dio en unos ejercicios espirituales que dio para el Papa, en el año 96. Entonces, vemos todo ese amor con el que Cristo ama a su iglesia. Se entregó a sí mismo por ella, seguimos con Efesios 5, se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentarla gloriosa y sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. O sea, él no solo es el artífice de que la iglesia nazca, sino que lo hace porque la iglesia va a llegar a ser su esposa, porque es su esposa con la que él se va a unir. Y entonces no solamente se va a unir a ella, sino que la va a embellecer hasta el extremo. Así, porque es el amor, o sea, no puede detenerse. Si puede perfeccionarla, más va a darse para más perfeccionarla. Porque no le va a negar nada a la iglesia. Por eso va a llegar a ser una maravilla lo que va a llegar a ser la iglesia. Entonces, la iglesia no nace de una experiencia como la que tenemos nosotros de que nace un niño, ¿no? Nace de un amor apasionado, no es una experiencia humana, es una experiencia del amor apasionado divino. Así es como nace la iglesia. Del amor apasionado de Cristo. ¿Por qué ha sido amada la iglesia? Existe. Primero viene el amor. No existe para que Cristo la ame, sino porque la ama antes de que exista, existe. Jesús sabía perfectamente por quién se entregaba. Conocía perfectamente a su iglesia, pero perfectamente. Por eso que he dicho yo que Dios está en el eterno presente
y lo abarca todo. Y Él es el alfa y omega. Jesús es el alfa y omega, el principio y el fin. Por lo tanto, sabía, conocía perfectamente por quién se estaba entregando. Y que íbamos a cometer fallos y que somos pecadores y todo lo que, bueno, todas nuestras miserias, lo sabía perfectamente. Y aún así, se entrega con un amor apasionado. Entonces, una de las cosas que Cristo contempla, o sea, el verbo contempla antes de encarnarse, es todas las veces que nosotros vamos a tener que pedir perdón a la Iglesia por cómo hemos hablado de ella. Porque muchas veces decimos, a ver, si insultas a la madre de Cristo, a Cristo le duele. Pues si insultas a su esposa, si no amas a su esposa, a Cristo le duele muchísimo. Por lo tanto, Él contempló todas las faltas de caridad que nosotros tenemos hacia la Iglesia y por las que debemos pedir perdón, indudablemente. Porque claro, nosotros nos tenemos que parar a pensar cómo queremos a la Iglesia, porque esto normalmente se le dice a los sacerdotes, que tú te has desposado con la Iglesia, la tienes que amar. Sí, sí, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros qué? Porque es muy cómodo que sean los sacerdotes los que vienen a la Iglesia y nosotros podemos criticarla. No, ¿cuánto amas a la Iglesia? Eso no quiere decir que no te duelan los pecados de la Iglesia. Claro que te duelen, pero eso no puede quitar ni un ápice de amor hacia ella. Nada de nada. No puedes quererla menos porque no se comporte como tú esperas. Al revés, tenías que ser como Cristo, que la quiere todavía más. La quiere todavía más, aunque se comporte así. Entonces, a todos los hijos, bueno, de pequeñitos no, porque de pequeñitos piensan que sus hijos son perfectos, y su madre es perfecta, perdón, piensan que su madre es perfecta. Pero luego empiezan a darse cuenta conforme van creciendo que su madre no es perfecta. Y al principio hay como un dolor. No sé si vosotros habéis tenido esa experiencia, pero yo sí la he tenido, de darte cuenta que tu madre en eso falla y en esto, madre mía, y cómo quisiera que fuera de otra manera y que no hiciera estas cosas o no hiciera estos comentarios, incluso te avergüenzas, sobre todo en la época adolescente. Entonces, claro que te duelen esas cosas, porque no es perfecta todavía. Esa es la esperanza que nosotros tenemos que tener en la cabeza. La Iglesia ahora mismo no es perfecta, pero Jesús ha dado su vida, ha dado el Espíritu Santo para que llegue a ser perfecta. Entonces, tú tienes que tener siempre claro esa esperanza. Mi madre, la Iglesia, no es perfecta, pero es increíble en lo que se va a convertir. Entonces, teniendo esto en cuenta, los hermanos entre ellos, cuando se dan cuenta que critican a su madre, o sea, los hermanos entre ellos, pues normalmente mira, mamá, qué loca, lo que ha dicho, fíjate, para mis hijas, lógico, me quieren mucho, la verdad es que se portan bien conmigo, pero es cierto que entre ellas, lógicamente, algunas veces comentan, ¿vale? Pero se hace como, te diría yo, en cuchichea, ¿no? Lo hacen como que no se note mucho. En el fondo es tu madre y tampoco te gusta oírte a ti mismo hablar en voz alta mal de tu madre. Es como algo que tú mismo tiendes a ocultar. Entonces, cuanto más crece tu amor por la Iglesia, digamos que este cuchicheo es cada vez menos audible. Va desapareciendo este rumor. Lo cual no quiere decir que tú no veas los defectos, pero la amas tanto que mejor que no se entere nadie. Entonces, el Antiguo Testamento, estamos entrando en la parte bonita. En el Antiguo Testamento se habla de la relación de Dios con su pueblo, con la imagen de una unión conyugal. Tenemos que tener un matrimonio en la cabeza cuando pensamos en la Iglesia y Jesús. ¿Por qué? Porque es una comunidad de amor la que hay. Es una comunidad de amor entre Dios y su pueblo. No es una comunidad de yo soy el que te ordena y tú eres el que obedece.
así en plan, porque te voy a castigar, por mucho que veamos y que mucha gente piense así del Antiguo Testamento. No, es una comunidad de amor. El problema es que Dios ama apasionadamente al pueblo y el pueblo es una esposa, es la esposa infiel. Infiel, pero infiel hasta extremos. O sea, nosotros podemos conocer matrimonios en los que una de las dos partes ha sido completamente infiel. Y aunque ha ido la otra persona llorando, arrastrándose, por favor, no me hagas esto, vuelve conmigo, ha habido desprecio, burla, ha seguido haciendo su vida loca, la otra parte, y haciendo daño, ¿verdad? Bueno, pues esta es la relación de conyugal, esponsal, entre Dios y su pueblo. Él es el fiel y el pueblo es el que toda la vida le está tratando mal. Entonces, por eso, en Oseas Oseas entiende cómo se siente Dios porque es lo que le está pasando en su vida. O sea, en su vida se ha casado con una prostituta, con una mujer que sí, que le ha dado hijos, porque le ha dado hijos, pero luego le ha tenido sin cuidado los hijos y se ha alargado detrás de otros hombres. Y entonces el profeta sufre, y sufre muchísimo, por todos los pecados de su mujer, que es lo que estábamos diciendo, nosotros sufrimos por los pecados de la iglesia. Pero Dios le dice que la llevará al desierto, que limpiará sus inmundicias, que la dejará preciosa, que le hará volver el corazón hacia él y que recuperarán la armonía y el amor. Y eso es exactamente lo que va a hacer Dios con su iglesia. La va a dejar perfecta. No porque no lo merezcamos, la iglesia no se merece ser santa y perfecta, pero Cristo sí se merece una esposa santa y perfecta. Por lo tanto, la Trinidad se va a poner manos a la obra y va a trabajar en la iglesia porque Cristo se merece una esposa perfecta, no porque nosotros no lo merezcamos. Entonces, Ezequiel desarrolla esta imagen de que sea una imagen esponsal entre Dios y su pueblo. Incluso Isaías dibuja la imagen de la amada de la juventud a la que Dios vuelve a recibir con infinita misericordia, que es lo que hace con nosotros cada vez que confesamos. Nos vuelve a acoger una y otra vez con infinita misericordia. El Cantar de los Cantares es cierto que es un poema de amor humano, en el sentido del amor apasionado entre un hombre y una mujer, pero teológicamente también descubre el amor apasionado que tiene Cristo por su iglesia. Apasionado es apasionado, pura pasión. O sea, él contempla a la iglesia ya perfecta. Quedan 10 minutos. Si se corta ya sabéis que hay que volver. Entonces la contempla apasionadamente en todos sus detalles, o sea, no se emboba, contempla la iglesia embobado, se le cae la baba cuando lo ve, o sea, la disfruta. ¿Por qué? Porque él la contempla ya perfecta. Aunque ve sus miserias, él también la contempla bella, hermosa y perfecta, porque el campo visual es mucho mayor el de Dios que el nuestro. Entonces, el Salmo 44 también sería bonito que lo leyerais desde esa perspectiva. Entonces, estos desposorios, esta unión esponsal entre Cristo y su iglesia, ya fueron profetizados en la infancia de la humanidad. Nos vamos al Génesis. Esto es muy de la teología del cuerpo. La teología del cuerpo, para que nosotros nos entendamos a nosotros mismos, nos dice que... bueno, muy bien. La teología del cuerpo nos dice que siempre tenemos que volver al principio, porque en el Génesis está todo. Se puede entender todo a partir del Génesis. Entonces vemos que Eva es un símbolo de la iglesia, la primera mujer, esposa de Adán, es un símbolo de la iglesia que nace del costado de Cristo muerto. Para que nazca Eva de la costilla, del costado de Adán, Adán lo duerme, no está despierto. Duerme Adán, lo pone así en el Génesis, y entonces es cuando, una vez que está dormido,
nace Eva, o sea, de la costilla aparece Eva. Entonces es una prefiguración de la Iglesia que va a nacer del costado del nuevo Adán, que es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que me pierdo yo según esto? Entonces, nos vamos entonces a darnos cuenta del punto esencial del matrimonio, ¿cuál es? Pues que sean una sola carne. Entonces, si tenemos en mente que Jesús se casa, es una boda, es una relación esponsal con la Iglesia, quiere decir que la Iglesia va a ser una sola carne con la carne de Cristo. O sea, se va a encarnar Cristo en la Iglesia. Por eso es su propio cuerpo, un solo cuerpo, que es el de Cristo total. Es que son una sola carne. A eso está llamada, es una preciosidad y un misterio. Entonces, no es la entrega de Cristo a su esposa a un momento, en el momento de su pasión, y ya está. Yo me entrego totalmente a mi esposa como si fuera el momento de la boda. Yo me entrego a ti, se dice en la boda, ¿no? Yo me entrego a ti y te acojo a ti. Entonces, Cristo en la cruz se casa, en cierto modo, es como una boda en el que se entrega totalmente a su esposa, pero no es un momento de la boda y ya me olvido. Es una entrega continuada porque el matrimonio, en realidad, digamos que el marido y la mujer cuando se casan es como un inicio. Es el inicio del recorrido de la sola carne. Porque antes eran dos y ahora son uno. Entonces hay un crecimiento de intimidad, en amor, va creciendo el amor, en complicidad, en una serie de cosas, en compenetración. Se van haciendo uno. Por eso los matrimonios muy mayores se ve eso mucho más que los matrimonios jóvenes. Esa compenetración y esa unión, ese verdadero ser uno, ¿no? Entonces esto mismo ocurre con Jesús. Jesús no solamente es en la pasión y en la cruz cuando se entrega, sino que se va fundiendo con su iglesia cada vez más. O sea, pensar que a lo mejor la iglesia estaba más unida a Cristo en los primeros tiempos con los apóstoles es un error. ¿Por qué? Porque Cristo se sigue uniendo cada vez más a su iglesia, cada vez más. Entonces, la alimenta con su palabra, con su carne y su sangre, la protege y todo eso. Entonces, la unidad entre Cristo y la Iglesia supera a la unión matrimonial humana. La supera. La supera en tres cosas. En intimidad, porque la intimidad a la que se llega en la unión con Cristo es muchísima más que la que se puede llegar en el matrimonio, porque nosotros no podemos decir, sí que podemos decir, mi marido piensa lo mismo que yo pienso lo mismo que él, sé lo que siente, sé lo que piensa, todo eso podemos llegar a ese grado de intimidad, pero no podemos decir, ya no soy yo quien vive, sino es mi marido el que vive en mí. Eso no lo podemos decir. No llega hasta ese punto nuestra intimidad. Sin embargo, Cristo con su iglesia hace eso. Entonces es superior por eso. En intimidad, en fuerza, o sea, en intensidad, esa unión es indisoluble, absolutamente indisoluble esa unión. Y la duración para toda la eternidad. Qué bonito, ¿verdad? Es que es precioso. Es precioso. Entonces, Cristo no solamente se une a su iglesia con esa fuerza divina, sino que la atrae con esa misma fuerza. O sea, es el amor de Cristo, el amor apasionado de Cristo el que está haciendo que la iglesia desde todos los tiempos, desde que nació la iglesia, se vaya acercando cada vez más a Cristo y atrayéndola cada vez más. Por esa fuerza divina que tiene Dios, que tiene Cristo de atraerla, que es su propio amor, que es el Espíritu Santo. Entonces, la atrae con tanta fuerza que la convierte en su propio cuerpo. O sea, te agarro y te convierto a ti en mi propio cuerpo. Este es el misterio del cuerpo místico. Entonces, el matrimonio es una imagen débil. Porque, débil, vamos a ver,
bien vivida, se puede llegar a unos grados de intimidad, el matrimonio con Cristo, pero eso es mi tesina y no lo voy a nombrar, muy grande, ¿no? Pero aún así nunca vamos a poder llegar a esa fusión tan total que hay entre la Iglesia. Pero sí, Dios en nosotros nos puede unir de forma que podamos sentir esa unión y esa fuerza. Entonces, lo que aquí se intercambia, es que desde Cristo nos llega a nosotros su vida eterna, su inmortalidad, en esa unión. Nos da la vida eterna y la inmortalidad. ¿Por qué? Porque Él es inmortal, su cuerpo es inmortal, su carne es inmortal, vive eternamente y por lo tanto como somos su cuerpo, nos transforma en su cuerpo, tenemos vida eterna y tenemos inmortalidad. Acceso a las gracias divinas, acceso a la intimidad divina, acceso a la unidad del Padre, acceso al amor total, que es el Espíritu Santo. ¡Qué bonito! ¡Qué preciosidad! Entonces, Cristo se une a la Iglesia por medio del amor personificado. O sea, el vínculo entre Cristo y su Iglesia es el Espíritu Santo. Es una persona. Es el amor total, el amor divino. Entonces, no es un mero trámite de un papelito que puedo romper. Si le dice Dios al matrimonio, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, pues si lo que está uniendo es al mismo Dios con su Iglesia, ¿cómo la va a separar la Iglesia? Ningún poder puede romper esa unión de Dios con su Iglesia. Ningún poder. Por más que se empeñen en romper ese vínculo, no pueden romper al Espíritu Santo. Y se va a cortar, así que ahora volvemos. Con esto que hemos dicho, se entiende ahora por qué San Pablo se esfuerza en que la Iglesia sea solo una, porque si no es una, la Iglesia no tiene armonía interior. Una mujer, o sea, una persona que se va a casar con su marido necesita un armonía interior para poder ser una con su marido. Pues la Iglesia necesita, para ser una con Cristo, armonía interior. Entonces, lo primero es la unificación dentro de la Iglesia. Y lo segundo, que a San Pablo le parece importantísimo, es la obediencia a Cristo. Que no es una obediencia porque es que si no te va a castigar. Que no, es una obediencia de amor en el sentido de que si Él se ha entregado totalmente y te acoge totalmente como eres, eso es el matrimonio, como eres, pues tú debes entregarte, o sea, la Iglesia debe entregarse totalmente a Cristo y además acoger a Cristo como es. Y en esa acogida se incluyen todos los dones, todas las gracias que Cristo va a volcar en su Iglesia. En la Iglesia, no en cada uno de nosotros, pero sí en la Iglesia total, están absolutamente todas las gracias del Espíritu Santo. Todos los carismas, todas las gracias, las tiene, las posee la Iglesia. Quien las acoge, es la Iglesia en conjunto, es depositaria de todas las gracias. Entonces, no solamente tiene en esa obediencia de amor que entregarse totalmente a Cristo y acoger totalmente a Cristo, sino que tiene que penetrar en el mismo Cristo. Es una imagen conyugal, recuerdo. No vale, el matrimonio se tiene que consumar. Se tiene que consumar. Entonces, no vale, yo te acepto como esposo, pero no quiero saber nada de ti. Entonces, tiene que penetrar en el mismo Cristo. Consiste entonces eso en la vida de la Iglesia. La vida de la Iglesia es unión. Entonces, no puede detenerse la Iglesia en su proceso de santificación. No se puede quedar en la vía purgativa ni en la vía iluminativa. La Iglesia tiene que llegar a la vía unitiva. La Iglesia en su conjunto. Por eso digo que
es un error pensar que la Iglesia estaba más unida a Cristo en los comienzos que ahora. No es cierto. Porque eso es como decir al Espíritu Santo, no estás haciendo tu trabajo. ¿Lo ves? Sí que es cierto que la Iglesia puede abrirse más o menos, con lo cual el tiempo de santificación de la Iglesia no es uniforme, pero no va para atrás. Entonces, ¿qué más? Es una cita preciosa de Santa Teresita de Lisieux, la que os quería traer, que dice esto: comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo, un solo cuerpo, hemos empezado con Efesios, si la Iglesia tenía un solo cuerpo compuesto por diferentes miembros, que somos nosotros, el más necesario de los miembros, el más necesario y el más noble de todos, no le podía faltar. O sea, en nuestro cuerpo tenemos un montón de órganos, tenemos dedos, ojos, tal, huesos, tal, y no nos puede faltar la Iglesia, que es un cuerpo perfecto, está creada para ser el cuerpo perfecto, porque va a ser es el cuerpo de Cristo, no le puede faltar ningún órgano, no le puede faltar nada a la Iglesia, no le falta nada. Eso ¿cómo se dice? Tallado en piedra, tallado en piedra. A la Iglesia no le falta nada. Otra cosa es que no lo hayamos descubierto que está, pero no le falta nada, ¿vale? Entonces, de Santa Teresita de Lisieux llegó a la conclusión, espera que se me va a cortar la batería y eso sí que no, eso sí que no. Sí. Llegó a la conclusión de que tenía que tener el órgano más noble, que es el corazón. O sea, en la Iglesia tiene que haber un corazón, un solo corazón, un solo cuerpo, un solo corazón. Y que este corazón ya existe. Y este corazón está ardiendo de amor por Cristo. Ahora, hay miembros de la Iglesia que no han encontrado ese corazón que arde de amor a Cristo, no han tenido ese acceso al corazón de la Iglesia que está ardiendo de amor por Cristo porque ellos mismos no arden de amor por Cristo. En el momento en que tú ardes de amor por Cristo, entiendes esto que está diciendo Santa Teresita de Lisieux. Comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la Iglesia. Es ese amor, esa llama apasionada hacia Cristo el que hace que los miembros de la Iglesia obren. Por eso hay misioneros como San Francisco Javier que se van a la India, porque arde del fuego de amor, que no es su solo amor por Cristo, está sintiendo el amor de la Iglesia por Cristo. Porque no vamos solos, estamos unidos. Entonces está sintiendo ese amor que se le desborda, es como va a la India y quiere ir a China, a Japón y todo. Y la Madre Teresa, por ese amor que siente que se le desborda, se va a cuidar a los leprosos. Y así cada una de las obras de la Iglesia. Porque ese es el corazón ardiente, el deseo de la Iglesia, el que les está impulsando por medio del Espíritu Santo. No el suyo propio, sino que son partícipes del amor de la Iglesia que han descubierto. Entonces, si ese amor llegara a apagarse, el amor de la Iglesia, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio. Los mártires ya no verterían su sangre. Esto lo dice Santa Teresita de Lisieux. O sea, tú puedes tener también la esperanza de que el amor que tiene la Iglesia por Cristo no se va a apagar y por lo tanto tú vas a poder acceder a ese amor para unirte a Cristo y para que la Iglesia siga anunciando. No se va a apagar. Entonces comprendí, dice Santa Teresita, que el amor encerraba todas las vocaciones de todo el mundo. En este sentido, porque impulsa todas las vocaciones el amor que tiene la Iglesia, que es el Espíritu Santo. Entonces, que el amor era todo y que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares, por lo que estábamos diciendo al principio, porque el Espíritu Santo está donde está su Iglesia. Luego el amor de la Iglesia, que es el Espíritu Santo,
que es el amor que impulsa hacia Cristo, a unirse con Cristo, es el amor de unión, es el vínculo esponsal, siempre estará donde está su iglesia. Entonces, llegó Santa Teresita de Lisieux y dijo, y además es que resulta que ese amor estuvo, está y estará, es eterno. Y ahí ya explotó de amor Santa Teresita de Lisieux. Fue como un ¡fuas! O sea, por eso decía que su vocación era el amor. Se dio cuenta de eso. Dice, yo soy una monja de clausura. ¿Qué puedo hacer? Tomar el amor de la iglesia por Cristo. Que sea el mío. Por todos. Por eso quería ser misionera con los misioneros, irse con los enfermera con los enfermos. Quería hacer todas las vocaciones en una. Y dijo, si yo lo que hago es amar a lo grande, entonces estoy impulsando, estoy ayudando, estoy haciendo que la llama de la iglesia prenda. Y esa llama de la iglesia que prende, va a prender en todos los miembros de la iglesia. Y es precioso, precioso. Entonces, la iglesia además participa ya de la gloria de Cristo. De Cristo, su gloria divina, la luz. Lo que pasa es que no se ha revelado aún. Igual que el nacimiento de la iglesia tardó un tiempo en revelarse, hasta que llegó Pentecostés, el Espíritu Santo, la gloria de la iglesia está oculta. Está oculta. Igual que no se Cristo en el Tabor, si os acordáis, mostró su gloria y la volvió a ocultar. No estaba todo el rato en su vida mostrando la gloria. ¿Por qué? Porque eso estaba reservado a mostrarlo después de la resurrección. Ahí es cuando llega con el cuerpo glorioso. Por lo tanto, la iglesia no ha revelado todavía la gloria, lo cual no quiere decir que no la posea. Entonces, espera, ¿qué está esperando la iglesia? Pues está esperando el momento en el que se ha llevado a la casa del Padre, la iglesia llegue a la casa del Padre, que es el día de la parusía. Porque entonces es el día de la boda. O sea, digamos que es cuando se revela la boda, no porque Cristo no se haya casado, sino porque es cuando se va a revelar. Toda la gloria que tiene la iglesia se va a revelar en la parusía. Entonces, ¿por qué? Porque es el momento en el que se mostrará la obra del Espíritu Santo, o sea, la santificación total y plena de la iglesia. Esa que ahora mismo no se ve. La majestad, la belleza, la riqueza de gracias, todo eso que ahora mismo parece que no lo vemos, pero está ese amor inmenso que está en ella. Entonces, la esposa está tan ardiendo de amor, la iglesia está tan ardiendo de amor, que llama constantemente a Cristo. Ven, estamos entrando en el Adviento, es este domingo, entonces la iglesia grita apasionadamente, porque ya no aguanta más, que venga ya de una vez, que Jesús para que esa gloria se muestre la santificación y todas sus gracias, y no aguanta más. Entonces, ¿qué contesta Jesús? Que sí, que voy pronto. Déjame que termine mi obra, pero la terminaré y vendré. Entonces, ella desea que llegue la hora. Los verdaderos enamorados de Cristo aman la parusía. No es que les dé miedo, es que están deseando que venga. O sea, es que tiene que ser ya, que por mí ahora mismo ya llegamos tarde, ¿sabes? O sea, hasta ahora ya no llegamos a la parusía. Cuanto antes mejor, es un anhelo del corazón que ya se muestre la gloria del Señor. Los santos aman la parusía, no le tienen miedo, al revés. Entonces, se está, mientras tanto, adornando para el esposo. Si nos fijamos en el libro de Esther, se ve que la reina, antes de entrar para hablar con el rey, se adorna y se pone sus mejores joyas, se peina, se baña, de todo, se perfuma, para presentarse hermosa ante su esposo, ante el rey. Pues eso es lo que está haciendo la iglesia en este tiempo, aunque no lo veamos o no lo queramos ver, la iglesia se está adornando, porque es una obra del Espíritu Santo. Entonces después se pondrá el vestido radiante de gloria, justo cuando entre ya en la casa del Padre a hacer la fiesta. Entonces, bienaventurados los invitados a esta boda, que son los miembros de la iglesia que estemos, yo pienso estar. A lo mejor me chupo muchísimo purgatorio, pero
yo pienso estar en la boda. Entonces, por eso se identifica a la iglesia con la Jerusalén celestial, el pueblo que baja desde el cielo brillante y esplendoroso, ¿no? La nueva Sión, que es la esposa. Y lo que me falta por decir en los 3 últimos minutos es que la frase que estamos viendo es creo en la iglesia, que no solo significa que yo creo en este misterio de la iglesia, que es el que hemos estado hablando, sino que creo dentro, desde dentro de la iglesia. Desde dentro de la iglesia, en la iglesia, no creo en la iglesia desde fuera. Entonces la gente que dice yo creo en Dios pero no en los curas, se están refiriendo en realidad a que no creo en la iglesia. Pues no crees en Dios. ¿Por qué? Porque no entiendes el misterio del cuerpo místico de Cristo. Creerás en el Dios que te has metido en la cabeza, que te has formado tú, pero no en el verdadero. En el verdadero Cristo está su iglesia. Si tú ves a Cristo, ves a su iglesia. Si ves a su iglesia, ves a Cristo. Y si no lo ves así, como decía un sacerdote que conocí hace poco, te tienes que convertir. Te tienes que convertir. Porque tienes que entender este misterio de la iglesia. No puedes no creer en la iglesia. Entonces, y tienes que creer desde dentro de la iglesia, porque si no, no tienes acceso a todo esto. Entonces, ¿qué me falta por decir? Pues eso, termina con una frase de Henry de Lubac. De igual manera que hemos proclamado nuestra fe en la creación del cielo y de la tierra, lo mismo que ponemos al principio, creo en el Señor creador del cielo y de la tierra, Dios Todopoderoso, igual que hemos declarado esa parte y hemos declarado creo en su Hijo Jesucristo, que es creer en la encarnación, muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo, nuestro Señor, también tenemos que profesar la tercera parte, que es que creo que la iglesia ha sido formada, o sea, ha sido embellecida, ha crecido, se ha llenado de dones, de adornos y está siendo, o sea, hasta ser santa por el Espíritu Santo. Esta parte es muy importante. Normalmente cuando llegamos al credo parece que lo estamos leyendo, creo en la iglesia, que es una santa católica apostólica, y si es el corto, creo en la iglesia, como de los santos, y la pasamos por encima. Y hay que meditar muy bien en esta frase. Creo en la iglesia, en el misterio de la iglesia, su nacimiento, su crecimiento y su santificación, hasta ser una sola carne con Cristo, ser su cuerpo. Y además creo desde dentro de la iglesia. Porque, y me habéis preguntado eso, yo soy iglesia. Este camino que hace la iglesia no lo hago yo, no lo voy a hacer solo yo por fuera. Voy a seguir este mismo camino. Voy a estar siendo, mi alma va a estar siendo unida cada vez más cerca de Cristo, cada vez más unida hasta ser una sola cosa con Él. Y voy a estar embellecida, santificada y participando de la misma gloria. ¿Por qué? Porque estoy en la iglesia. Por eso, precisamente por eso, ese camino de la iglesia es mi camino. Entonces, nosotros tenemos que intentar que las arrugas, las que le salen a nuestra madre en la iglesia, sean las mínimas por nosotros. Que tenga la mínima preocupación, ¿vale? Que nosotros sigamos ese camino con entusiasmo. Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí, porque ya son la hora que yo quería. Y pues nada más, seguiremos la semana que viene. Hasta luego y un besito.